Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Ya regresamos. El mundo del misterio vuelve ya en las ondas de esta vuestra casa aquí en Radio 1. Los saludos para todos los que seguís en directo, para todos los que nos descargáis a lo largo de la semana. Buena semana y ojalá disfrutéis del programa de hoy. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis seguir preguntando, y todavía nos queda algo que contaros antes de que llegue David Cuevas con sus expedientes X acerca de Egipto. Escuchar. Muchos amuletos que se iban enrollando conforme se cubría con vendas el cuerpo del difunto. Entre ellos el ojo de Horus, también conocido como Udjat, representando el ojo de un halcón, o el escarabeo del corazón, que se situaba en el pecho de la momia y llevaba inscrito un texto para proteger al difunto en el más allá. Son algunos datos de las momias. Nuestros invitados de hoy son expertos en el tema y nos dan más detalles sobre ellos. Pues tu turno, Ángel. Tú has visto muchas momias, las has desenterrado. Hemos puesto una cara rara con los 75 kilómetros de... Muchos me parecen. Sí. Sí, yo creo que eso a lo mejor viene de Heródoto, que exageraba mucho. Ah. No, bien, es un dato. Vale. Quizás hay algún caso, pero... Le pone mucha... No, pero 16 kilos de promedio de vendaje de lino sí parece que... Pero no en venda continua, quiero tanto, decir. Claro. Parece que vas a tirar de la momia y va a girar como una peonza, ¿no? Sí. No. ¿Surge en Egipto la primera vez que se momifican a los cadáveres? No. Hay antecedentes en Chile, en la zona costera de Sudamérica, donde se localizan las primeras momias, las de la llamada cultura chinchorro. Ajá. Pero sí es en Egipto donde más popularidad han alcanzado, ¿no? Digámoslo así, porque la momia es un elemento constante desde que comienza el periodo protodinástico, predinástico, lo que decían, ¿no? Hace un momentito. Uh-huh. Las momias aparecen más o menos espontáneamente o más o menos descuidadamente o no con tanto proceso como posteriormente para asegurar la vida eterna, digámoslo así. Necesitaban un envoltorio, un continente en sus creencias donde concentrar las partes fundamentales del alma, como lo entendían los egipcios, el Ba, que es lo que más se asemeja a lo que sería el alma como lo conocemos o lo intuimos en nuestra cultura, y el Ka, que es la otra parte importante del alma, que es la que suministra la energía necesaria para mantener un conjunto de existencia eterna. Uh-huh. por sus creencias. Las momias en Egipto se van perfeccionando a lo largo de su cultura, de su historia, a lo largo de los siglos, de milenios, y prácticamente nos han llegado hasta hoy intactas, algunas de 3.000 años. Hemos podido contemplar en la excavación espectores. ¿Se momificaba todos los personajes, desde reyes hasta obreros? No. Que ya quisieran las clases menos pudientes, ¿no? Se momificaban, y se momificaban mejor cuanto más dinero. Había. ¿Y los que no se momificaban, qué hacían con ellos? Pues, ¿los enterraban, los quemaban? Pues más o menos como se podían. Se enterraban en el desierto de una forma más o menos, pues como hacían inicialmente en el predinástico, esperando que la desecación del terreno, del sol egipcio que cae a plomo, y de la arena del desierto, pues reabsorbiera toda ese agua del cuerpo humano, para así más o menos conseguir una momificación sencilla. Yeah. Y también a los animales. Y también a los animales. En los templos había incluso
según cada dios, un animal tipo, digámoslo así, pues el gato típico o tal, o el cocodrilo, con el cual homenajeaban, digámoslo así, también al dios de ese templo. Ya. ¿Tu primera momia la que viste, tocaste? Sí. ¿Cuál fue? Pues mis primeras, porque aparecieron 3 de golpe, y fueron 3 bastante bien conservadas, pero muy impresionantes, porque estaban además como abrazadas entre ellas, habían llegado hasta ¿Sí? nosotros. ¿Estaban en la misma tumba? En la misma zona de enterramiento, más o menos, porque no era una tumba, se enterraban como se podían, más o menos como que hubieran sido parientes o personas muy, muy cercanas, porque estaban en un abrazo eterno. Y tú, como antropólogo forense, cuando descubres una momia, ahora vamos a hablar con Francisco, ¿sacáis el DNI de la persona? Más o menos, hombre, tratamos de sacar los datos de filiación, edad, sexo, no estado civil, pero sí, si se pudiera establecer además la causa de su muerte y demás, pues hacemos lo que podemos. Tengamos en cuenta que lo que tenemos es fundamentalmente el registro óseo, es decir, el esqueleto, fundamentalmente, para guiarnos en los datos más básicos, pero bueno, se pueden sacar cosas. Yo me sorprendo de lo que nos va a contar ahora. 3:15, Francisco, 2:15 en las Islas Canarias. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Con un grupo de invitados que tienen la suerte de trabajar a pie de obra ahí en Egipto descubriéndonos la historia y que les falta financiación. Lo suelto yo ahí. Muy bien. Me ha sorprendido cuando estabais contando, vamos a vuestra excavación, a vuestro trabajo. Sí. Habéis encontrado, cuando estábamos ahí, una tumba que no se podía hablar todavía de ella, y me decías ahora que ya sabéis cómo se llama, la familia, sí, de dónde viene, cuándo murió, sí, cómo iba vestido, el equipo de fútbol al que jugaba. El 18 de noviembre apareció una tumba intacta de un personaje, que nos dio muchísima información. Luego, con todos los datos que hemos tenido cuando hemos venido a Madrid, haciendo el trabajo de gabinete, hemos averiguado muchas cosas. Como decía el doctor Serrano hace un momento, nos faltaba conocer el estado civil. Bien, pues lo conocemos. Lo conocemos, estaba casado. Es decir, el personaje que descubrimos, llamado Angefenjonsu, es un personaje de la dinastía 22. Eso lo vimos ahí in situ, porque las características del sarcófago... Espera, antes de nada, explícame, ¿cómo lo ves? O sea, tú... Te voy a contar. Vale, no tenemos mucho tiempo. No, muy breve. Hay colores, hay maneras de escribir, hay formas de jeroglíficos distintos que nos dan la cronología casi exacta. Vale. Bien, este Afenjonsu, cuando llegamos a Madrid, miramos nuestros archivos y nuestros datos y descubrimos, esto es una primicia para este programa, que vamos a decir, descubrimos que estuvo casado con una mujer llamada Yedmut Isang. Esto lo sabemos porque en la parte de los pies del sarcófago aparece el nombre de ella. ¿Ah, sí? Sí, claro. Entonces, habiendo buscado el nombre de ella, hemos localizado un sarcófago en los museos del Vaticano, que es su sarcófago, y nos habla, y donde está representado nuestro hombre, haciéndole el culto funerario a ella. Y sabemos, por esos datos que hay ahí, que el padre de esta mujer fue un Nachtemut, cuarto profeta de Amon-Ra, y que estos dos, Angefenjonsu, nuestro hombre, y Yedmut Isang, tuvieron 3 hijos. Angefenjonsu, que le llamaremos segundo, Padir y Jonsu, que por cierto lo hemos encontrado en la tumba también, restos de su ajuar funerario y que es un personaje importante, y otro llamado Hori. Tengo más información, pero que lo habéis sacado todo así ya. Sí, ya tenemos el DNI, el registro civil, el estado civil, tenemos todo, porque todo esto sale a veces de una inscripción en el sarcófago que nos permite, como la policía, ir tirando, un detective ir tirando del hilo para acabar constituyendo una auténtica dinastía familiar. Yeah. Y sabemos incluso en qué mes pudo morir. ¿Sí? Entre marzo, abril de un año que todavía no tenemos determinado. Un año que podría pero ser... murió en esa fecha. Un año que podría ser alrededor del 32
de Osorcón primero. ¿Eso no lo sabías tú, Ángel? No, es primicia. Lo sabemos, lo de Este. la fecha lo sabemos porque en el sarcófago apareció todo rodeado de unas flores, y dentro del la propia momia también tenía unas flores secas, pero flores. Esas flores son acianos, y los acianos se crían en los trigos, y el trigo en Egipto, o sea, cuando se cultiva, cuando está antes de recogida, es el mes de marzo a abril. De nuestro marzo-abril. Apasionante. ¿No tenéis miedo a las maldiciones cuando abrís una tumba, cuando sacáis una momia? Dicen los gallegos que no creen en las brujas, pero a ver, las hay, ¿no? Sí, claro que sí, pero mejor no pensarlo. Todos hemos visto una cosa que sí que puedo decir en público. Cuando se abre una tumba, los trabajadores o los arqueólogos egipcios que trabajan con nosotros ponen unas suras del Corán contra los afrit y los jinn, que son los genios y los espíritus. Por si acaso, antes de entrar, lo ponen salmodiando el sheikh. Lo ponen en una grabación y finalmente sí se puede entrar. ¿Y tú no haces nada? Yo pido permiso. Vale. Casi para terminar, las piedras, las estatuas, lo decías cuando estuvimos allí, están vivas. ¿Sigues creyendo eso? Hablábamos de la experiencia que hemos tenido en Sekhmet. Absolutamente, sí, habla de ello, sí. Es decir, yo creo que ellos dicen en los textos que abrían la boca, que la apertura de la boca, que era dar la vida. Lo hacían con las momias, lo hacían con los templos, lo hacían con los relieves, lo hacían con las estatuas. ¿Quién soy yo para poner en tela de juicio esta creencia? Y se queda tan tranquilo. Pues esta música dice que casi nos tenemos que ir. ¿De qué manera os pueden ayudar? ¿De qué manera podéis ayudar vosotros a toda esa gente que quiere estudiar arqueología y egiptología, dándoles, qué suerte, la posibilidad de ir allí a excavar? Contarme, ¿cómo se puede hacer, Teresa? Pues si los oyentes que nos están escuchando están interesados, los tienen que mandar su currículum los que quieran ir a trabajar. Hasta el 28 de febrero estamos admitiendo los currículums para empezar a trabajar el 4 de octubre, y tienen que mandarlo a antiguoegipto@ieae.es. Y después, quien nos quiera ayudar... Espera, para un segundito, ¿tienen que ser estudiantes de algo? Sí, historia? tienen que ser estudiantes de historia, estudiantes de arte, antropología, arquitectos, arqueólogos, dibujantes, o sea, hay un amplio... periodista como yo no puede ir. Bueno, tú eres amigo, tú puedes ir siempre. Y bueno, ya encontraríamos algo para que hicieras. Yo puedo cargar sacos, como te he dicho. Sí. Y todo eso, sí. Y bueno, y después está la segunda parte, que para poder hacer todo esto necesitamos sponsors. Déjame que meta yo un poquito. Estos señores que hacen cultura, que son un faro vivo de la cultura española en todo el mundo, necesitan un poquito de ayuda. ¿Cómo se podría hacer? Necesitáis muy poco dinero, además, ¿no? No es mucho. Realmente decir una cifra que ahora es a micrófono abierto es un poco tal, pero quiero decir que la cantidad que nosotros necesitamos por campaña es mucho menos de lo que la gente pueda imaginar. Yeah. Entonces, quiero decir, realmente de lo que se trata es de tener un sostén permanente o más o menos seguro para poder seguir abriendo camino en la arqueología. Es decir, bien, que estamos abiertos. Hay teléfonos para ponerse en contacto si desean. Si quieres darlo o... Pues sí, el 646... Espera que lo apunto. 646... 930... 635... Este es un móvil del instituto que está abierto para cualquier tipo de sugerencia. Vale. Atentos los sponsors, hay mucha gente por ahí, porque además luego reciben un rédito de promoción increíble, sí, ¿no? La reversión en este caso es realmente, digamos, la gran difusión que tienen nuestros trabajos investigadores que llegan a todos los puntos del mundo, desde China, Estados Unidos, porque cada año estamos descubriendo cosas nuevas y vamos a descubrir muchas más, si Dios quiere. De manera que, bueno, la reversión viene fundamentalmente por la propaganda o por la presencia de cooperación en un proyecto cultural de primera línea, desde luego. Además, salir luego muchos medios. Teresa, vuelvo a dar esa dirección para los estudiantes que quieran ir con vosotros a excavar allí a Egipto a pie de obra y seguir viendo esas tumbas que estáis sacando. Es antiguoegipto@ieae.es. Alejandro Serrano, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Ha sido un placer. Fue un placer conocerte allí, ha sido un placer que hayas estado. Lo mismo digo. Ángel, muchas gracias. A ti, una estupenda experiencia, inolvidable, vamos. Eras oyente del programa, ¿verdad? Sí, ya te conté. No, lo contaste allí en Luxor. Cuando iba a recoger a Alejandro al colegio, yo ya te oía a ti. Qué bien que hayas estado con nosotros. Espero verte de nuevo allí en Luxor excavando.
Ojalá. Teresa, un placer, una delicia estar con vosotros siempre. Muchas gracias a ti. Paco, Francisco, Martín, Valentín, que sigas excavando, que sigáis descubriendo la historia, que sigáis siendo como sois y que haya muchos sponsors que os quieran ayudar. Pues gracias. Tú ya sabes dónde tienes tu casa en Luxor. Muchas gracias. Nos vemos prontito si Dios quiere. Si Dios quiere. Dios quiere. Gracias. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. No, I'll wait for my husband. I return with him and his men. En mis películas es como el cilicio, ¿no? Vamos a castigarnos, venga, fla. Pero bueno, yo creo que también hay que buscar maneras de llevar las tragedias sin que sea una tragedia. Isabel Coixet, nominada a Mejor Directora por Nadie quiere la noche. Premios Goya especial de película con Yolanda Flores. Como siempre, están todos invitados. Muy pronto en Radio Nacional. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en el Espacio en Blanco. Saludar a nuestro compañero David Cuevas. ¿Cómo estás, David? Pues estupendamente, Miguel. Encantado, muy atento a lo que nos han contado esos arqueólogos fantásticos en la primera hora. Y bueno, pues vamos a intentar cambiar un poquito el tercio. Vamos a pasar a la ficción, aunque hay quien dice que en ciertos casos, y nunca mejor dicho, la realidad supera a la ficción. Es chulo escuchar, a veces escuchamos hablar de Egipto, pero por lo que se escribe en los libros o por lo que teorías, ¿no? Pero alguien que está ahí, que está todos los días y que está excavando... Chulo, ¿verdad? Es muy, muy chulo. Y aquí no es la primera vez, también estuvo José Miguel Parra en su día, ¿no? Que también hace ese trabajo genial de excavación y otros tantos compañeros, ¿no? Gente española que está desenterrando la historia. El otro día decía alguien por ahí que me había dejado un ovni aparcado, mal aparcado, en la Puerta del Sol, en Callao, no sé dónde era. Sí, esto está entre, digamos que, las inmediaciones entre Montera y Gran Vía, efectivamente. Ya, pero no era un mío, sino era el anuncio de que, no vamos a decir en dónde, volvía Expediente X, esa serie. No sé si tenemos la música por ahí. ¿Tenemos la música? No, no la tenemos. No la tenemos porque no la hemos podido descargar. Pero bueno, tú nos vienes a hablar un poco de Expediente X, que ha sido una serie que volvió locos a mucha gente en este mundo del misterio y que sobre todo... Ahí está sonando. Allá tenemos. Tenía que sonar. Claro, y que sobre todo a mucha gente le ha hecho descubrir, pues eso, muchos de los casos típicos y tópicos de este mundo nuestro, ¿verdad, David? Efectivamente. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, vamos a ir a los años 90 y lo cierto es que gracias a una serie como Expediente X, al menos aquí en España,
alguien de a pie, alguien que nos podíamos encontrar por la calle, sabía lo que era una abducción extraterrestre, sabía lo que era un chupacabras, sabía lo que eran ciertos términos relacionados con una fenomenología que, si no llega a ser por la forma de popularizar la que tuvo precisamente Expediente X, pues yo creo que el común de los mortales no sabrían de qué estamos hablando. Y déjame ¿no? que te diga una cosa, Es curioso porque todas las cosas que se cuentan en Expediente X son casos relacionados con el mundo del misterio, que son casi siempre reales, ¿verdad? No hay tema que se haya tocado en Espacio en Blanco que no haya pasado de alguna u otra forma por un capítulo de Expediente X. Hasta ahí llega la cosa, ¿no? Vale. Expediente X volvía hace unos días y lo hacía de una forma muy particular que sirve precisamente para recordar a todos aquellos que, bueno, me suena Expediente X, lo he visto alguna vez, ¿de qué iba esto? Bueno, pues el agente Fox Mulder nos recuerda precisamente por dónde van los tiros. Me llamo Fox Mulder. Desde mi infancia me ha obsesionado un polémico fenómeno global. La razón, mi hermana desapareció cuando yo tenía 12 años, a causa de lo que creo que fue una abducción extraterrestre. Mi obsesión me condujo al FBI, donde investigué casos de fenómenos paranormales bajo el amparo de una unidad llamada Expedientes X. En dicha unidad seguí investigando fenómenos extraterrestres y continué buscando a mi hermana. En el 93 el FBI quiso desacreditar mi trabajo y contrató a una doctora en medicina para desprestigiarlo. Aquello solo acrecentó mi obsesión a lo largo de casi 10 años. Durante ese tiempo, la agente Dana Scully vio cómo su propia fe era puesta a prueba. En 2002, debido a un cambio en la dirección y la política del FBI, se cerraron los Expedientes X y nuestra investigación concluyó. Pero no mi obsesión personal. Así recomenzaba esa nueva temporada de la serie. Esa 10ª ya temporada Expediente X, una serie que comenzaba en septiembre del año 93, finalizaba en mayo del año 2002, y bueno, pues ha tenido 2 películas y montones de seguidores, legiones de fans, ¿no? Tú eres un friki también de ellos, ¿no? Absoluto, total y absoluto. Yo, si de algo soy friki en lo que a la ficción respecta, es inequívocamente de Expediente X. De hecho, Expediente X tuvo la culpa casi que directa de que yo empezara a interesarme cuando tenía 12-13 años por estos temas, más directamente, ¿no? O sea, que imagínate hasta qué punto, bueno, pues una serie como esta influyó en gente como yo, ¿no? El caso es que, bueno, podríamos hablar mucho de Expediente X, de la cantidad de fenómenos, evidentemente el asunto central o principal, como es todo lo que tiene que ver con el tema OVNI y sus derivaciones, ¿no? El contactismo, abducción, etcétera, etcétera, conspiraciones de toda clase y condición, fenómenos paranormales, criptozoología, monstruos que si nos encontráramos, ¿qué te digo yo? En cualquier película o en cualquier guión, en cualquier cómic, han pasado de alguna u otra forma por la serie, numerología, bueno, pues vidas pasadas, hipnosis, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que el cúmulo de fenómenos que han pasado por ahí a horquilla es enorme. Hace unos años, precisamente, bueno, pues preguntábamos en un pequeño programa local que hacía junto a mi compañero Víctor Ortega, en La Sombra del Espejo, y hacíamos también un tributo a la serie Expediente X, ¿no? Y preguntábamos a, bueno, pues los grandes divulgadores, investigadores de estos temas sobre la serie, precisamente, ¿no? Bueno, uno de ellos, conocido por todos los oyentes de Espacio en Blanco, Javier Sierra, hablaba precisamente sobre Expediente X y más concretamente sobre su episodio favorito. Pero es curioso porque Javier Sierra fue el presidente de una especie de club de seguidores o amigos de, ¿no? Sí, efectivamente, él coordinó un boletín, el club de amigos de Expediente X, en el que, bueno, pues participaban escribiendo firmas por todos conocidos como Manuel Carballal, Bruno Cardeñosa, bueno, pues José Quijarro y otros tantos, Enrique de Vicente, que ahí, digamos que desgranaban lo que había de cierto o de ficción precisamente en algunos de los capítulos de esas primeras temporadas de Expediente X. Y eso es lo que decía Javier Sierra. Sí, yo recuerdo un episodio de toda la serie, de todas las temporadas, que a mí me llamó mucho la atención, que era un episodio que era cínico, era un episodio como extraño, sí, en el que de repente aparecían varios personajes disfrazados de extraterrestres, que eran miembros de la CIA o de los servicios de inteligencia, que secuestran a Mulder y lo introducen en una jaula donde aparece al lado de un señor también disfrazado de extraterrestre. Todo aquel episodio que era como muy risible, muy extraño, muy surrealista, ¿no? Sí, muy raro, muy fuera de lo común. En realidad, yo creo que fue uno de los mejores episodios porque reflexionaba o invitaba a ello al respecto del asunto OVNI y de cómo algunos aspectos del mismo, como las abducciones, por ejemplo, podían ser perfectamente maniobras de manipulación de las creencias, de la opinión pública y de tantas otras cosas por parte de los poderosos.
Este es el capítulo que le gustó más a nuestro compañero Javier Sierra. José Chang en el espacio exterior, tercera temporada, una auténtica obra maestra que de hecho coincide con que también es el capítulo favorito de otro de los habituales de Espacio en Blanco, estaba por aquí hace muy poquitas semanas, como es Carlos Canales. Ahí también le preguntábamos y mira por dónde, esto es lo que nos contaba. El famoso capítulo en el que aparecen unos extraterrestres, bueno, unos tipos aparentemente disfrazados de extraterrestres, pero eran muy grandes, con tamaño humano, con caretas, fumando, es una especie como de sueño. De hecho, es un episodio totalmente onírico. Sí, estoy de acuerdo con Javier, es un episodio fantástico, que mezcla todo lo que es una especie de resumen general de lo que sería, desde el punto de vista racional, el disparate del fenómeno OVNI, que nunca tiene ningún sentido, y que es una cosa totalmente, aparentemente absurda, pero que sin embargo tiene un enorme pozo de realidad. A mí hay dos capítulos que me gustan mucho. Uno es ese, y el otro, no sé si os acordaréis, a ver, venga, es echar memoria, que me parece absolutamente delirante, pero a mí me encantó, que es uno que el hombre que fuma, el famoso agente del supuesto servicio secreto americano, el fumador, o algo parecido, está empeñado en escribir una novela. Entonces hay alguien que dice que le va a editar la novela y él, todo emocionado, piensa que va a ser un escritor de éxito. Entonces abandona todo lo que es su vida en el mundo paralelo de investigación de fenómenos extraños por el hecho de poder convertirse en un escritor de éxito, cuando en realidad lo único que está contando es su historia real. Pero nadie la cree y todo el mundo lo considera que se trata de una fantasía. Bueno, era buenísimo. Tú los has visto todos los capítulos, ¿no? Los he visto todos y varias veces. Y muchos de ellos varias veces, precisamente. Bueno, el fumador, aquí me vas a permitir que me pare durante al menos un minuto, porque es un personaje genial. En el sentido de que en este capítulo que citaba, por ejemplo, pues Carlos Canales, es un buen ejemplo de la amalgama, digamos, que engloba lo que es la serie de Expediente X a la hora de mezclar casos presuntamente reales con otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, en este capítulo, el fumador quiere ser un escritor de éxito. Y cuenta en esa novela, que al fin y al cabo son sus propias vivencias, cosas como que él estuvo involucrado en pues el asesinato del ser encontrado en el ovni estrellado de Roswell, que él fue el encargado directo de matar a Kennedy y otras tantas cosas. Digamos que ahí ya vemos cómo va mezclando lo que es la ficción con la realidad, ¿no? Y el fumador tiene un diálogo que es absolutamente magistral en la serie. Es un diálogo que nos hace pensar que Expediente X, más allá de una serie que habla de dos agentes federales que investigan fenómenos extraños, englobaba algo más. Chris Carter era un tipo, el creador de la serie, realmente inteligente, y yo creo que con diálogos como estos quería hacernos reflexionar, quería hacernos pensar y ante todo quería meternos en nuestras cabezas la máxima de que no nos creyéramos a pies juntillas y a primera vista las verdades oficiales. En un diálogo con Jeremiah Smith, uno de los primeros capítulos de la cuarta temporada, pues podremos escuchar pues reflexiones tan sumamente profundas que se alejan bastante de lo que podría considerarse una serie de ciencia ficción como estas. Esto es responsabilidad mía. Algo que debo enderezar y solucionar. Supongo que no esperaría otra cosa. No puede anteponer una indulgencia a un objetivo más importante. ¿Qué les da usted? Dígame. Les damos felicidad y ellos nos dan la autoridad. La autoridad para despojarles de su libertad con la excusa de la democracia. El hombre nunca será libre, porque es débil, corrupto, despreciable e impaciente. La gente cree en la autoridad. Y nunca deben pensar lo contrario si queremos que el proyecto siga adelante. ¿Qué precio deben pagar para satisfacer sus propios intereses? ¿Cuántos deben morir por su culpa para preservar su papel en el proyecto? Esa pregunta es irrelevante. Y las consecuencias inevitables. La fecha está fijada. Muy conspiranoico todo esto que nos contaba, ¿no? O no tanto, Miguel, o no tanto. Quizá está hablando de una realidad que desconocemos y que de vez en cuando atisbamos y que aquí de vez en cuando queremos desvelar, ¿no? Hay un pozo real, ¿no? Porque aquí se habla con el trasfondo siempre del asunto ovni, de la posible invasión extraterrestre, pero hay algo más, ¿no? Yo me gustaría que la gente se quedara con ese pozo que quizá no es tan ficticio como pueda parecer, ¿no? Bueno, Expediente X, temporada 10, se estrena, primer capítulo, Mi lucha, era su nombre, y precisamente de ahí extraemos un corte que yo creo que es perfecto para definir ese proyecto, ese papel,
esa mezcla entre temas ovni, extraterrestre, con temas que podrían ser absolutamente actuales o habituales, que podrían rozar lo que es la conspiración o la conspiranoia, según se mire. Y bueno, vamos a escuchar precisamente un fragmento de lo que se podía ver en ese primer capítulo de la 10ª temporada de Expediente X, que seguro que muchos oyentes no han visto aún. Bueno, pues ahí tienen un perfecto ejemplo, no solamente del capítulo, sino de la filosofía general de Expediente X. Los tentáculos se remontan al siglo pasado, pero tras la victoria en Europa y Japón y el inicio de la Guerra Fría, surgieron las condiciones políticas y económicas para que se pusiera en práctica una conspiración mayor y más secreta que el Proyecto Manhattan. Más detestable y de mayor alcance. ¿Por qué haría algo así y mentiría a nuestro gobierno? Nuestro gobierno miente por norma, por cuestiones políticas. El experimento Tuskegee en hombres negros en los años 30, Henrietta Lacks. ¿Qué es lo que pretenden? La conquista de este país. Y luego del mundo por los medios que fueran necesarios, por violentos o crueles que fueran, provocando sequías como consecuencia de guerras climáticas, usando contaminantes y ondas electromagnéticas a gran altitud en un estado de conflicto eterno, para crear situaciones de problema, reacción, solución y enfurecer y esclavizar a los estadounidenses en sus casas, con instrumentos como la ley patriótica y la de autorización de defensa que se saltan la Constitución en nombre de la seguridad nacional. Un gobierno que nos pincha el teléfono, recopila nuestra información y monitoriza nuestros movimientos. Un gobierno que usará esa información contra nosotros cuando golpee y comience la conquista final. ¿Y está pasando en este instante? Pasa a nuestro alrededor. Seguidamente se detonarán bombas de pulso electromagnético para hacer que caigan las redes. Parecerá un ataque llevado a cabo por terroristas o por Rusia. O simularán una invasión extraterrestre empleando réplicas de vehículos que ya existen y ya se usan. ¿La invasión extraterrestre del país? Los rusos lo intentaron en el 47. Gobiernos que mienten, control de la población, utilizando mentiras a veces como la de los ovnis o los extraterrestres, ¿verdad? También se mezclaba el tema de las farmacéuticas en parte de este corte que no hemos podido escuchar, ¿no? Es decir, es genial. Yo creo que más o menos la audiencia se va haciendo una idea de por dónde van los tiros cuando hablábamos de que Expediente X es precisamente una auténtica maestría a la hora de mezclar esos temas de ciencia ficción con temas que quizá no sean tan ficticios, ¿no? Bueno, también preguntábamos a otro de los clásicos, divulgadores, investigadores de estas cuestiones. Él es especialista principalmente en el campo de las psicofonías, Pedro Amorós, y le preguntábamos sobre Expediente X. Bueno, se ha hablado mucho de ovnis, ¿no? Pero también se ha hablado de otras cuestiones precisamente en esta famosa serie. Hay un capítulo que a mí me encantó, que era sobre la combustión humana espontánea. Fue impresionante. Sabemos que Expediente X tuvo una de las mayores incidencias, sobre todo en el fenómeno ufológico, que fue casi para lo que se concibió. Lo que ocurre es que durante toda la etapa se dieron cuenta de que realmente los fenómenos extraños que preocupaban a la gente, pues también formaban parte un poco de la sociedad y también la sociedad entendía de ellos. ¿Y por qué no explicarlos? ¿Por qué no hacer guiones basándose en este tipo de actuaciones? Con lo cual, sí, yo vi la serie lógicamente, pero creo que en el de la combustión humana espontánea haría un fuerte hincapié. Bueno, pues a mí me gustó mucho cómo lo interpretaron y el realismo que le dieron. Tenemos muchos otros compañeros que también daban su opinión, como Josep Guijarro, acerca de la serie. Pedimos disculpas porque no vamos a poder ponerlos, pero sí tenemos al doblador. Tenemos al doblador, precisamente. Mira, antes nuestra compañera Rosa me preguntaba precisamente sobre si había entrevistado a Mulder, y yo le dije que sí, que hasta cierto punto había entrevistado a Mulder. ¿A qué me refiero con eso? Pues a que en esta ocasión vamos a escuchar a Lorenzo Beteta, que es el que pone la voz a la agente Mulder, para que todas aquellas personas que ven la serie doblada al castellano puedan disfrutar en este caso de la excelente dicción de Lorenzo. Y cuando le preguntábamos sobre alguna anécdota relacionada con la serie, bueno, pues él nos contaba algo que en este caso coincide con el propio David Duchovny. Verás qué curioso. El Lorenzo que empezó a doblar Expediente X, llevaba ya unos cuantos años hablando, pero bueno, no tenía demasiada confianza en la serie. Le dije a Laura Palacios, que como sabéis, sí, es la actriz de doblaje que dobla a Scully. Cuando vimos el primer capítulo, que lo vimos juntos porque la primera temporada de la serie la dirigimos entre los dos, y el primer capítulo lo estuvimos viendo juntos, y al finalizar el visionado pues comentamos sobre la serie, y yo le dije, a mí me da la sensación de que esta serie va a aguantar 2-3 semanas en cartelera y la van a quitar porque no va a tener mucho tirón. O sea, menos mal que a mí no me han contratado nunca como programador.
Menos mal, se confundió. Menos mal, y bendita confusión esa, ¿no? Bueno, Expediente X, como decíamos, la serie favorita, yo creo que para muchos de los oyentes de Espacio en Blanco, que tiene un mensaje, yo creo, bueno, tiene muchos mensajes, ¿no? Algunos ya los hemos ido desgranando en este pequeño espacio, pero tiene mensajes muy interesantes. Uno de ellos es el de la verdad está ahí fuera. ¿Qué significa? Bueno, pues tiene muchas, digamos que muchas posibilidades, ¿no? Yo me gustaría quedarme con aquella que precisamente se enfoca al hecho de que cuando queremos saber algo, cuando tenemos una curiosidad real sobre algo, tenemos que ir ahí fuera a buscar, no solamente lo que respecta a la investigación de asuntos anómalos, sino cualquier otra cuestión de nuestra vida cotidiana. Y otro mensaje que yo sé que te va a gustar, Miguel, y es el mensaje que vamos a escuchar también, bueno, pues en el último corte, ¿no? Ese mensaje de no rendirse nunca, de no rendirse jamás, pese a las complicaciones que puedan surgir en el camino, pese a las zancadillas, pese a los inconvenientes. Es ese espíritu del luchador eterno, ese espíritu del guerrero que está perfectamente materializado en el caso del agente Mulder, ¿no? Yo creo que es uno de los atractivos principales de la serie para muchos, esa soledad como bandera para seguir luchando por aquello en lo que crees, pese a que pese, independientemente de lo que digan de ti o de cómo te valoren, ¿no? Yo creo que es una de las máximas más verdaderas, más auténticas de Expediente X, y que podríamos llevar a cualquier tipo, en este caso, de actividad cotidiana, de actividad diaria, de todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo. Escuchemos. ¿En qué piensas, Mulder? Estoy pensando que he fracasado en todos los aspectos. ¿No lo piensas de verdad? Si mal no recuerdo, estábamos así en una habitación de un motel cuando nos conocimos y traté de convencerte de la verdad. En ese aspecto he triunfado, pero en todos los demás he fracasado. Eso tampoco lo piensas. He estado persiguiendo monstruos con un cazamariposas. La fecha está fijada y eso no puedo cambiarlo. No querías decírmelo, pero no porque estuvieras hundido ni atemorizado, sino porque no querías aceptar la derrota. Bueno, me preocupaba cómo te iba a afectar. Temía que fuera a quebrantar tu espíritu. ¿Por qué voy a aceptar la derrota? ¿Por qué voy a aceptarla si tú no lo haces? Mulder, dices que has fracasado, pero solo fracasarás si te rindes, y te conozco. Eres incapaz de rendirte, ni siquiera ahora. Siempre has dicho que querías creer. ¿Pero creer en qué, Mulder? Si esta es la verdad que estabas buscando, ¿en qué podemos creer ahora? Quiero creer en que no hemos perdido a nuestros muertos, que nos siguen hablando como parte de algo superior a nosotros y a cualquier fuerza extraterrestre. Y aunque ahora no podamos hacer nada, quiero creer en que, si escuchamos lo que nos dicen, nos darán las fuerzas necesarias para salvarnos. Entonces creemos en lo mismo. Tal vez hay una esperanza. Siempre hay esperanza, ¿verdad, David? Siempre la hay. Ese era el final de la 9ª temporada de Expediente X. Empezamos la sección precisamente con el comienzo de la nueva temporada de Expediente X, y bueno, yo creo que los mensajes que hemos ido escuchando durante la sección, sobre todo ese mensaje final, ¿no? Siempre hay esperanza, no rendirse jamás, seguir siempre adelante, luchando por lo que realmente crees, es lo que, bueno, pues a algunos nos enamoró absolutamente del personaje y de lo que representa la agente Mulder y de todo el universo de Expediente X en general. Forma de contacto. Gracias por tu trabajo, antes de nada. ¿Y forma de contacto? Forma de contacto, pues correo electrónico, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Y déjame decir, 3 segundos, que bueno, que aprovechando que está por aquí el hombre de las dramatizaciones, nuestro queridísimo compañero, pues Luis García Chapinal, a ver si hace alguna dramatización precisamente de Expediente X, que no es una serie muy antigua, pero ya podríamos decir que está absolutamente catalogada como serie de culto. Gracias, David. A ti, Miguel. Recuerda, la verdad está ahí fuera. 3:47, 2:47 en las Islas Canarias. Seguimos. Hola, soy Alejandro. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco desde Tánger, la ciudad donde escucho el programa toda la semana. En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esto no estaba previsto en el programa de hoy. Han venido dos amigas, dos oyentes a vernos y resulta que nos han pedido ayuda. Ana Ferrán Blanco y Consuelo Ruiz Jarabo Quemada. Buenas noches. Hola, buenas noches. No estaba previsto. Resulta que habéis venido a pedir ayuda y desgraciadamente los planes a veces no nos salen bien para poder ayudaros, pero lanzamos la ayuda ahí al exterior. Tenéis una asociación que tiene una casa de acogida en Nepal. En Katmandú. En el barrio tibetano de Katmandú. ¿Y cuántas niñas tienes allí? 17 niñas tenemos ahora y un bebé que nació hace 2 semanas, el hijo de la cocinera. Esta música la habéis traído allí de Nepal. ¿Ah, sí? Sí, la que pues sí. La que nos habéis regalado, sí. ¿Y nos pedís ayuda para seguir manteniendo esa casa de acogida? Sí, porque desde... Nosotros iniciamos el proyecto nuestra asociación se llama Tierra, Agua y Sol. Tenemos la sede en Granada y en el año 2010 iniciamos la casa de acogida para 17 niñas. Las nenas no son huérfanas, sino que pertenecen a familias que están muy empobrecidas y sin recursos, ¿no? Entonces las niñas viven en la casa, reciben alimentación, alojamiento, van a colegio privado. ¿A colegio privado? Sí, pero además súper bien el colegio, ¿no? Ya. Revisiones médicas, la ropa. Es decir, nosotros les proveemos todo. Tienen 2 empleadas, luego las voluntarias que van casi todo el año, excepto en invierno. Conviven con las niñas, tienen una relación fantástica, un enriquecimiento mutuo. Ya. Y antes sufragabais este lugar con viajes que hacíais solidarios, que ahora vamos a hablar de ello. Sí. Y con vuestro sueldo, supongo, ¿no? No, con los beneficios de los viajes sí. Se invertía. Pero ahora que no tenéis viajes, ¿cómo lo haces? Pues vivimos de las rentas. Vale, de las rentas. A eso me refería. ¿Hacíais viajes solidarios? Hacías y seguimos haciendo. Vale, vamos a anunciar uno de ellos. Y la gente no va a Nepal porque tiene miedo por lo del terremoto. Exactamente. ¿No? ¿Cómo está ahora? Pues está bien, porque nosotros estuvimos en agosto, después de los terremotos, claro. Estuvimos en agosto 12 personas, se hizo el viaje perfectamente bien, sin ningún problema. Hay mucha gente iba asustada, pero es que yo decía, no pasa nada, el país está perfectamente bien. Y de hecho fue así, hicieron su trekking, montaron en elefantes, en el sur en Chitwan, hicieron un trekking cerca de Pokhara, en el Annapurna. Visitaron las ciudades medievales, esas que estaban destruidas. Bhaktapur y Patan. Se podían visitar perfectamente, además ellos lo agradecieron porque decían que estaba muy bien, a pesar de que se hubieran caído algunos edificios, ¿no? Y bueno, salieron encantados del país, porque Nepal es un país que enamora a la gente por la calidad de la población, de las personas. Yo sí soy un enamorado de Nepal. Sí, yo también. ¿Para cuándo el próximo viaje? Para el 17 de marzo. 17 de marzo. Hasta el 3 de abril. 3 de abril. Forma de contacto. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes? Porque una parte mínima de ese viaje vosotros lo utilizáis para... No, máxima. Utilizamos todo, digamos, todos los beneficios del viaje. Pero es una cantidad pequeñita, 150 euros, ¿no? Bueno, pero el viaje tiene más beneficios aparte. Eso es un donativo que nosotros ponemos simbólico para que los participantes se sientan parte del proyecto. Ya. Entonces separamos el donativo de lo que es el coste del viaje. Vale. Un viaje que vale muy baratito, no vamos a decir precios, que se pongan en contacto con vosotros. Y muy bonita. Forma de contacto. Pues a www.tierra, agua, pero hay que quitarle la primera A, sería Tierra Agua, ysol.org. ¿Voy para repetirlo? www.tierragua.ysol.org. Que vaya mucha gente a ese viaje, yo me apunto. Hombre. Me encantaría ir pues para allá. Vente, y cuando vaya a Nepal, vente. No sé si en Semana Santa voy a estar por aquí. Cuando vaya a Nepal me gustaría ir a veros. Pues tenemos unas niñas súper lindas, encantadoras, muy estudiosas, algunas son hasta primeras de la clase. Me encanta. Y niñas que proceden de familias
muy, muy humildes. Ana, Consuelo, gracias por haber venido a vernos. Gracias a ti. Ahí Gracias hemos a lanzado vosotros. la idea. Gracias. Gracias. Entiende también en estos momentos las redes sociales. Muchos cambios tenemos en las redes sociales, ¿verdad, Rosa? Pues sí, tenemos cambios, pero ya nuestros oyentes están cada vez más enterados de lo que hemos hecho con la nueva página de Facebook que tenemos en Espacio en Blanco. Esta noche la hemos estrenado en directo y es tan sencillo como teclear www.facebook.com/eblancoradio. Inmediatamente entramos dentro de la nueva web y pinchamos me gusta y ya formamos parte. Antes teníamos un grupo y resulta que éramos casi 20.000, pero no podíamos admitir a más personas en ese grupo y hemos tenido que cambiar el grupo por Antonio Baena, nuestro compañero, se ha dedicado a hacer una página web y ahora tenemos eso abierto a todo el mundo que quiera entrar, ¿no? Así que a esos casi 20.000 que estábamos en ese grupo de antes, tenéis que entrar vuelve a decirlo. Tenéis que entrar en facebook.com/eblancoradio. www.facebook.com/eblancoradio. Exactamente igual que nuestra dirección de Twitter, eblancoradio. Y simplemente le dais a me gusta y ya estáis de nuevo en nuestro grupo. Y ya estamos unidos otra vez. Los 18.811 tenemos que juntarnos todos ahí. Aunque hay que decir que cada día somos más. Hemos subido esta semana ya casi 2.000, 3.000. Qué bien. Ganadores, no sé si quieres decir algo más, que estamos que casi nos vamos. ¿Quieres algo más? Muy sorprendidos los oyentes con el tema de Expediente X, pero muy gratamente sorprendidos. Sí. Ha gustado mucho. Culpa de David. Y a la gente que ha venido a vernos también, me refiero a los arqueólogos que han venido a contarnos eso, lo que le decía un poco David, no son gente que hable de teoría, sino que están ahí a pie. Sí, además un proyecto que ha entusiasmado mucho a los oyentes. ¿Cómo te gustó a ti estar allí viendo la tumba que habían sacado? La excavación impresionante, sí. Ver el sarcófago. ¿Ganadores? Vanessa Alba desde Asturias, José Ramón Concepción en La Palma, Marta T. Dertiano, que nos ha escrito al Facebook desde Cantabria, Roberto Segarra desde Sevilla y Tony Aparicio Alicante. Que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Y para darnos la dirección le mandaremos. ¿Tienes el teléfono de contacto ese? Sí, el contestador automático que tenemos siempre abierto para llamadas. El 913461055 y si no escribirnos a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es. Muchas gracias. Y a todos los que estabais en ese grupo y a todos los que queréis estar con nosotros, entrar en esa página de Facebook y os apuntáis, dais al me gusta y estaréis con nosotros. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Terminamos por hoy. Gracias a todos por la escucha. Gracias a los que han venido a vernos desde Granada. ¿Desde dónde era? ¿Dónde habéis venido? Valencia. De Valencia también ha venido a vernos otro oyente. Gracias por haber estado. Espero que os haya gustado el programa. En 7 días más misterios aquí en Radio Nacional. Tenemos un espacio en blanco para llenar juntos y os necesitamos. Y ahora con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, nos vemos en el espacio en blanco. Cuidaros.